La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días a todas aquellas que se han ido sumando. Vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Y es una frase maravillosa que nos dice el Señor Jesús en la cruz. Y la encontramos en Lucas 23, 43. Y quisiera que abran sus Biblias para que podamos estudiar. Un poquito antes vamos a leer desde el 39 en un momento también. Y si se puede compartir. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase es una certeza. Y siguiendo con lo que nos decía la semana pasada, el sábado pasado, la oradora anterior, Evelyn, ella decía que el atributo revelado en esta frase es la fidelidad y la salvación de Dios. Y quería que estudiemos en este pasaje de las Escrituras estos dos puntos que he traído en esta mañana. Uno es la actitud de los malhechores y otro es el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Vamos a empezar definiendo qué es un malhechor. En la siguiente diapositiva vamos a ver que un malhechor es aquel que comete un daño, un delito, que actúa de una manera inmoral y por lo tanto su conducta obtiene un castigo correspondiente a sus actos. Mal significa algo que no es bueno y hechor viene del verbo hacer. Entonces sería un malhechor el que hace mal. ¿Sí? El castigo en ese tiempo para estos malhechores, según los romanos, era la crucifixión. La crucifixión era la muerte más agonizante, la más cruel de ese tiempo. El criminal tenía que colgar de una cruz en agonía, tenía que pasar por hambre, tenía que pasar por sed, tenía dolores y sus clavos atravesaban sus manos y sus pies. Y antes de seguir avanzando en este tema, quiero traerles el Salmo 37, en donde nos habla David del camino de los malos. Y tengo algunos versículos dentro del capítulo 37 que me gustaría que los marquen. Después cada una nos podríamos tomar el tiempo para estudiar este Salmo 37, porque nos habla de un contraste entre los que hacen maldad y los justos. Y es un llamado a no alejarnos de Dios, a permanecer en su camino, a ser pacientes, a perseguir el bien. En el versículo 9 dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En el 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Más adelante, en el versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. El 22 vuelve a decir,
porque los benditos de él heredarán la tierra. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, nos dice el 27. El 29 nos vuelve a repetir, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. En el 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y a mí me gusta mucho el versículo 39 que dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En el 40 nos dice, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Este versículo del 37 nos habla de la salvación que proviene de Dios y en él nos fortalecemos, hermanas, en los tiempos de dificultad, como justamente ocurre en esta escena que vamos a estudiar en esta mañana. Y quisiera que leamos en Lucas 23, vamos a leer desde el 39, yo tengo la versión de la Reina Valera, y dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro les reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que sucede? Jesús estaba en medio de dos malhechores, en medio de dos criminales, ladrones, como dicen en otras versiones. Condenado como uno de ellos, hermanos, en las mismas condiciones. Recordemos lo que decíamos hace rato, que es, ¿quién es un malhechor? El que hace mal. Pero Jesús nada malo había hecho. Entre estos dos hombres, entre estos dos malhechores hablaban y uno, burlándose, le dijo, si eres el Cristo, si realmente eres quien dices que sos, ¿no? Algo así le decía al Señor Jesús, sálvate y sálvanos, como diciendo, demuestra tu poder, haz algo. En cambio el otro le dice, ¿no temes a Dios estando en la misma condición? Le reprende. Aquí podemos ver, hermanas, que este malhechor reconoce que él y el otro debían pasar por la cruz, que ese era el castigo romano que ellos se merecían, que era algo justo. Pero Jesús nada malo había hecho. No solo este malhechor reconoció sus faltas, sino y sobre todo, reconoció a quien tenía enfrente. Supo que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y que su reino no es de este mundo. Aquí podemos ver, hermanas, y quisiera que nos pensemos en nosotras mismas o pensemos en alguna persona que nosotros amemos mucho, porque no sé cuánto tiempo le habrá tomado darse cuenta de esto a este malhechor, bueno, lo vamos a llamar en esta mañana, ¿sí? Sabemos que Jesús ha estado 6 horas en la cruz. No sé cuánto tiempo le habrá tomado
darse cuenta a este malhechor bueno. Pero a muchas personas les cuesta, les lleva años poder aceptar al Señor Jesús, poder arrepentirse de sus pecados, ¿no? A veces incluso hemos sido como el otro malhechor. Porque, por ejemplo, cuando nosotras pasamos por una prueba o algún ser amado pasa por una dificultad, por un desierto, ¿qué es lo que hacemos? A veces nos quejamos, nos enojamos, sentimos que Dios no está, que Dios no nos escucha y le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no haces algo? Sálvame. Pero también nosotras como cristianas, en este caso, hemos sido como este malhechor bueno. Y aquí quiero que veamos estos 3 puntos. ¿Qué es lo que ha hecho este malhechor bueno? Primero, ha reconocido sus faltas, ha reconocido sus errores, sus pecados. Cuando uno reconoce los pecados, y tenemos que ser muy conscientes de lo que es el pecado, y pedirle al Señor, Señor, revelame esos pecados ocultos que tengo de mí, porque a veces actuamos y decimos, no, esto no es un pecado, no, esto es una forma de ser que yo tengo, y no es así muchas veces. Entonces, que el Señor nos revele en esta mañana cuáles son esos pecados, que los podamos confesar, que nos podamos arrepentir de esos pecados. Segundo, ha reconocido este malhechor bueno que debía morir por sus pecados, es decir, que merecía el castigo de la cruz. En Romanos 6:23, las Escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que sucede a continuación, porque él pide perdón a Jesús, lo reconoce como el Salvador, ¿sí? Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Por su amor, por su misericordia, le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que este ladrón bueno ha recibido como regalo la vida eterna en Cristo Jesús, que es lo que nos dice Romanos 6:23. ¿Qué hizo Jesús entonces? Primero, vamos a la diapositiva que sigue. Primero Jesús perdonó a un pecador. Jesús nos ha perdonado a nosotras mismas. Y nos ha dado una promesa de vida eterna, nos ha prometido el paraíso, nos ha prometido la eternidad, estar con Él. Jesús en la cruz no condena a este malhechor, no lo condena, sino que lo miró con amor, con misericordia, vio una necesidad en él. ¿Qué más hizo? Murió en la cruz por él, no solo por él, sino por cada una de nosotras que estamos en esta mañana y aquellas que no se han podido unir y que tenían en su corazón este deseo de poder estar aquí con nosotras. Él ha muerto por nosotras en la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y prometió estar con nosotras todos los días. Jesús está, Él vive. Entonces veamos qué es lo que ha hecho el malhechor bueno. Se ha arrepentido de sus pecados y creyó en Jesús. Y por ende recibe el regalo de la salvación. ¿Qué espera Dios de nosotras, hermanas? Que hagamos lo mismo, que creamos en Él, que creamos en su palabra. Y a mí me conmueve mucho pensar que Jesús en esa cruz del Calvario, al estar en agonía, al sufrir por nosotros,
Él, a pesar de su sufrimiento, pudo ver el sufrimiento de este otro malhechor bueno. Y lo miró con amor, lo miró con misericordia, tuvo piedad de él. Hermana, quiero preguntarte, ¿estás imitando esa respuesta de Jesús cuando atraviesas alguna dificultad en tu vida? ¿Actúas como Él? Con una respuesta amable, con esperanza, llevando el mensaje del Evangelio. Debemos imitar a Jesús, en especial cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos humilla, cuando nos hacen daño una y otra vez. Muchas veces lo primero que hacemos es reaccionar. Por naturaleza a veces reaccionamos desde el enojo, desde la ira, también ofendemos, queremos devolver ese mal con mal, pero el Señor Jesús nos llama a todo lo contrario, porque Él ha perdonado a un pecador que sufría a su lado y le dio una promesa. Yo quiero darte un consejo sano en esta mañana, de que cuando estés atravesando dificultades, en lugar de muchas veces ensimismarnos y pensar en nosotras mismas, podamos, a través de nuestras heridas, llevar un mensaje de esperanza a las personas que también necesitan escuchar estas buenas nuevas del Señor Jesús, que prediquemos, que hablemos de la cruz del Calvario, de esa obra de amor por nosotras. Muchas veces a mí me ha tocado, hermanas, como ustedes saben, mi profesión es, yo soy licenciada en psicología. Trabajo en un colegio cristiano, gracias a Dios. Para mí es un privilegio servir al Señor en un lugar en donde yo puedo hablar con total libertad de lo que yo creo, pero también tengo mi consultorio. Y en mi consultorio muchas veces llegan personas creyentes, la mayoría, pero también personas que no son creyentes. Y hay veces que a mí me ha tocado atravesar como en este tiempo, como les comentaba de mi nena, una etapa de prueba en mi vida, de mucha dificultad, de mucho dolor, de mucha angustia en mi familia. Pero a pesar de eso, hermanas, yo les digo, Señor, yo soy tu sierva y aquí estoy. Y quiero que me uses, quiero ser un instrumento, quiero ser de bendición para los demás. No quiero quedarme con mi angustia, con mi dolor, quiero hacer algo con esto también. Y muchas veces me ha tocado venir al consultorio a atender a personas que sufrían más que mi situación muchas veces y poder llevarles una palabra de aliento, darles un abrazo, que puedan irse de aquí mejor de lo que ellos han venido. Eso es lo que quiero dejarte como consejo sano en esta mañana, que tú puedas hacer lo mismo. Y quiero también que leamos en Lucas 6:27. Tengo una versión que me gustó mucho, que es la palabra de Dios para todos, y dice, pero yo le digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Y en el versículo 28 dice, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. No nos olvidemos que estos malhechores al principio le injuriaban, ¿sí? Lo ofendían al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ha obrado con amor. En el versículo 45 dice, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. En la versión de Reina Valera dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ese corazón es nuestro interior.
Y como estamos estudiando las 7 frases de Jesús, por eso traigo estos pasajes que nos hablan justamente de cómo usar nuestras palabras. Nuestras palabras pueden maldecir o pueden bendecir. Y también quería que nos detengamos un ratito a ver el Salmo 1 del versículo 1 al 3. El título de este salmo es El justo y los pecadores y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Incluso en el libro de Proverbios, que es un libro de contrastes, también vamos a encontrar esto, ¿no? De cómo el Señor nos habla de aquellos que hacen maldad y aquellos que hemos sido justificados por Él. Entonces, hermanas, debemos estar convencidas que tendremos recompensa. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le promete? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces debemos convencernos de que nuestro destino, nuestro único horizonte es el paraíso, es la eternidad, es estar con Jesús para siempre, porque hemos sido escogidas, no por nuestras obras, sino por gracia, así como nos decía hace un rato en la canción que escuchábamos: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Dios no nos descarta, hermanas. No ha descartado a este ladrón en ese momento. Y sabemos que no podemos, por supuesto, nosotras comprar la salvación. No podemos hacer eso, ¿no? Sino que lo que podemos hacer es recibir ese regalo de la salvación, y eso es lo que debería hacer que encontremos una razón para vivir, hermanas, que queramos vivir para Él, seguirlo a Él. Mediante la fe pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Nuestra esperanza es que tenemos un Dios que no es hombre para mentir, ¿sí? Cuando Jesús le dice a este ladrón, yo, y me gusta porque lo ponemos en mayúscula, ¿no? Yo te aseguro, de cierto te digo. Jesús tiene esa autoridad, por eso ponemos en mayúscula, yo, porque Jesús tiene la autoridad, Él tiene la última palabra, hermanas. Esa autoridad que es dada por el Padre. Él habla con la verdad. Entonces podemos confiar en Él, no tenemos que dudar de eso. El paraíso es nuestro único horizonte. Digámosles juntas en esta mañana: Señor Jesús, acuérdate de mí. Venga tu reino. Acuérdate de cada una de nosotras. También escuchaba hace un momento, al principio de la reunión, cómo ustedes charlaban, y es justamente lo que hoy quería compartirles, ¿no? Que a veces nosotros podemos tener un ser amado que aún no conoce del Señor, o que lo ha conocido y que se ha alejado de su camino. Y como bien decía Sandra, y coincido con ella, ¿no? De que no podemos decir, no, él realmente no lo ha recibido al Señor en su corazón, no es un verdadero hijo de Dios. Nosotros no podemos decir eso, por supuesto. Déjame decirte que la salvación de tu esposo, de tus hijos, de tus amigas, no depende de vos. No depende, sino del poder de Dios. Nosotros no podemos hacer que ellos se arrepientan o que cambien su corazón, pero sí podemos hacer algo
que es orar, orar sin cesar, clamarle a Dios por esa persona y podemos pedirle al Señor, Señor, úsame para que yo sea un instrumento tuyo, para poder predicar del amor de Dios, para que con mis palabras yo pueda bendecir a esta persona que necesita de vos. Que no seamos como muchas veces hacemos, lo que hacemos es juzgar, es señalar con el dedo, ¿sí? Pero sabemos que cada persona es responsable de sus actos. Cada persona es responsable de lo que hace, de lo que no hace, de lo que elige, de lo que no elige, hasta de la manera de pensar. Nosotros somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos incluso. No podemos decirle al otro, no, es tu culpa, por eso yo pienso esto, no, es tu culpa, por eso yo me siento así, vos haces que yo me sienta así de esta manera. No, cada uno es responsable de la manera de sentir, de cómo yo reacciono, de cuál es la emoción que voy a sentir. En Romanos 14:12, ¿qué nos dice su palabra? Que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ahí podemos ver que el Señor nos atribuye a nosotros la responsabilidad. Te pregunto, ¿dónde quieres pasar la eternidad, hermana? ¿Dónde? Yo creo que todas vamos a decir lo mismo, ¿no? A una sola voz, en el paraíso, a los pies del Señor, adorándole por toda la eternidad. ¿Estás segura que allí vas a ir? Claro que sí, porque el Señor no miente. Y Él nos ha dicho, volvamos a leer juntas lo que dice en Lucas 23:43 y vamos a atesorar esta segunda frase de Jesús. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que la gracia de Dios es inmerecida. Él la da por amor, por misericordia, no por nuestros méritos, no por lo que nos merezcamos. Cuando lleguemos allá al cielo, hermanas, no nos van a poner una alfombra roja para que pasemos y nos aplauden por todo lo que hayamos hecho, ¿sí? Sino que esta gracia de Dios es inmerecida, proviene de Él solamente. Ten fe, no desmayes, porque todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por eso yo te traía al principio este Salmo 37, donde nos habla del camino de los malos, nos dice David. Pero yo quiero que vos hoy elijas cuál vas a tomar. Cada día lo que podemos hacer es mirar la cruz todos los días al levantarnos. Que recordemos esa entrega de Jesús por vos, por tu hermana, por mí, por cada una de nosotras. Porque cada una de nosotras ha estado en el pensamiento del Señor Jesús en ese momento de agonía en la cruz. Él pagó por vos y te permite hoy elegir si vos quieres vivir esa vida eterna. Él nos enseña incluso en esos momentos de agonía que él pasaba a vivir con piedad, a amar como él nos ama, a ser pacientes, a ser gozosas en la adversidad, como nos dice también su palabra. Eso creo que es un gran desafío para nosotras, ¿no? Como yo les contaba en esta prueba que estamos atravesando con mi nena, yo todavía, si fuera por mí, no lo podría haber hecho, de haber tenido esa paz en ese momento y transmitirle esa paz a mi nena.
Ella tiene 4 años y en ese momento del accidente yo estaba además con mi bebé que hoy tiene 5 meses y medio. Yo la tenía en mi mochila. Y yo cuando he subido a la ambulancia he subido con mi bebé y con mi nena a la par. Y le pedí al Señor en todo momento, Señor, dame la paz, dame esa paz que solamente tú la das para poder estar yo en calma, en quietud y también mis hijas. Debemos amar, hermanas, como Él nos ama, en todo momento, a ser pacientes, a ser gozosas, como les decía, ¿sí? Y que ese sea nuestro desafío, porque tenemos un Dios que nos da dominio propio y que Él está siempre presente con nosotras, no solo cuando nos va bien, cuando nos sentimos dichosas, cuando nos sentimos bendecidas, cuando todo sale como yo lo deseo, ahí es cuando solemos dar gracias a Dios, ¿no? Pero también tenemos que darle gracias a Dios en esos tiempos de dificultad, porque el Señor nos va perfeccionando. Y sabemos que como cristianas no vamos a tener una vida color de rosas, sino que vamos a pasar por muchas pruebas, por muchos dolores, así como el Señor también ha sufrido dolores en esa cruz del Calvario. Quiero dejarte estos versículos para atesorar y los voy a leer primero. Está el primero de ellos en Efesios 2, que se titula Salvos por gracia. Vamos a leer primero del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, subrayemos esta palabra, misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto vuelve a repetir en el versículo 9, donde dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Perdón, me salteaba. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? En el versículo 5 y en el 8 nos vuelve a repetir que por gracias somos salvos y que proviene de Dios. Por eso es un don de Dios. También quiero traerte segunda de Timoteo 2:25, pero quiero realmente leerte desde el 23. El Señor me ha hablado con esta palabra hace unos días atrás, donde yo le pedía, Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. ¿Qué es lo que debo hacer en mis tiempos de dificultad? Y el Señor me decía, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta porción de la palabra
nos llama a hacer lo que el Señor ha hecho en la cruz, ¿no? A ser amable con nuestras palabras, a ser manso, no a ser contenciosas, porque ¿qué hubiéramos hecho nosotras si estábamos en lugar del Señor Jesús? Si un ladrón nos injuriaba y nos decía, vos que sos hija de Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te salvas? ¿Qué hacemos a veces? Queremos decirle de todo, ¿no? A veces de como que no te metas con mi Señor, no sabes quién soy, no me puedes juzgar, no me puedes señalar, pero no tenemos que ser contenciosas, sino que actuar con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad nos hará libres, dice su palabra. ¿Sí? Bien. También quiero leerte Hebreos 4:16, en donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este malhechor llamado bueno ha encontrado gracia para el oportuno socorro en ese momento de la cruz. ¿Qué debemos hacer nosotras? Acercarnos con confianza. Y en Mateo 6:14, el Señor nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué hermoso, ¿no? Escuchar que el Señor nos habla del perdón. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar, hermanas? No solo perdonar a los demás, sino muchas veces perdonarnos a nosotras mismas. Porque cuando hacemos algo que a los ojos del Señor es desagradable, porque cuando hacemos algo que nos entristece en el espíritu, muchas veces nos quedamos con culpas, ¿sí? Pero miren cómo el Señor Jesús, cuando le habla a este malhechor bueno, Él se olvida de sus pecados. Él en ese momento se ha olvidado de los pecados, ¿sí? Porque dice que el Señor se olvida de nuestros pecados, pero nosotras no. Nosotras seguimos aquí pensando, pensando, pensando. Y muchas veces, una y otra vez en oración le pedimos. Lo que pasa es que nos quedamos con culpas, hermanas. Y eso a veces es difícil de sacar. Pero tenemos que confiar en que el Señor nos ha perdonado. ¿Sí? Y no volver a cometer esos mismos pecados. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque si yo digo, bueno, si el Señor a mí por gracia, estamos en la era en los tiempos de gracia y no bajo la ley, ¿no? Pero también la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Y quiero dejarte este Salmo 23:6 que dice, quiero que leamos juntas lo que dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. Subrayemos eso, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Recuerdan que el Señor le ha prometido la vida eterna? Le ha prometido el paraíso, que nosotros vamos a estar con Él en el paraíso. Por eso aquí en este Salmo nos dice, en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Vamos a atesorar este versículo. A mí me gustaría que, no sé, yo en mi casa tengo un pizarrón y ahora cuando llegue a mi casa lo voy a escribir y lo voy a poner ahí y lo voy a meditar y me voy a acordar de ustedes, de haber compartido en esta mañana también, porque muchas veces nos olvidamos hacia dónde vamos, nos olvidamos cuál es ese horizonte, ¿sí? El Señor, por supuesto, que nos llama a vivir un día a la vez,
porque ya es suficiente con lo que hoy tenemos, ¿sí? Pero no perdamos de vista hacia dónde vamos, hermanas, porque allá un día, hoy estamos aquí, hoy nos vemos todas aquí, y a la distancia, ¿sí? Yo estoy en Santiago del Estero, algunas están en Buenos Aires, en distintos lugares de Buenos Aires. Pero un día vamos a estar todas allá, en una misma tierra, hermanas, todas juntas. No perdamos de vista eso, hacia dónde vamos. Es maravillosa esta frase que el Señor Jesús nos ha dejado. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Realmente lo creemos? Yo sí. ¿Ustedes? Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Le creemos a nuestro Señor Jesús, por supuesto. Bueno, hermanas, yo ya voy terminando, ¿sí? Espero haber sido bastante clara. No, muchas veces suelo extenderme, pero a veces quiero ser bien puntual en esto que quería traer en esta mañana. Quiero que nos quedemos con la actitud de los malhechores, volviendo a la primera diapositiva, ¿sí? ¿Qué actitud vamos a tomar nosotras? ¿Qué actitud quisiéramos que tengan nuestros seres amados? Aquellos que están lejos del Señor, sobre todo, ¿sí? Pongamos en oración qué es lo que podemos hacer realmente. Y veamos una y otra vez el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento de la vida del Señor Jesús, como Él siempre ha obrado con amor, con piedad, con compasión también, ¿no? Pero creo que en la cruz, en ese momento de agonía, ese momento tan terrible que a nosotras nos emociona muchas veces pensarlo, a nuestro Señor Jesús ahí en la cruz, ¿no? Pero yo creo que el más gran acto de amor ha sido ahí, y esas palabras tan amorosas ha sido ahí, como la frase anterior: perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Podemos decir eso también nosotras? Perdona a los que nos ofenden, pero realmente, sinceramente, que Dios nos ayude en eso, ¿sí? Y que Dios nos revele cada día nuestros pecados. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.